presente, siempre cuidando de nuestras vidas. ¿Pueden orar conmigo en esta mañana? Ahí donde están. Padre, gracias por el gran privilegio que tenemos de estar aquí juntos. Gracias, Señor, por la grandeza, Señor, de quien tú eres para con nuestras vidas. Y como tú, Señor, nos enseñas y nos instruyes, ayúdanos, Señor, a entender. Te pido en esta mañana que tú ilumines, Señor, corazones y mentes y toques, Señor, profundamente, Señor, para que podamos, Señor, alinearnos a tus propósitos, a lo que tú estás haciendo y entrar en paz y confianza y seguridad, Señor, viendo y obrando en tu viña como tú nos llamas. Bendice, Señor, a esta manada pequeña tuya. Bendice a toda tu iglesia en todo lugar, Señor, en esta mañana donde se congrega. Que tú seas, Señor, nombrado y alzado y adorado como tú mereces. Gracias, Señor, por momentos especiales como estos. Bendícenos aquí y ayúdenos, Señor, en todo lo que necesitamos de ti. Gracias por invitarnos a tu preciosa mesa. En el nombre de Cristo, todos oramos y decimos amén. 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 ¿Te ha pasado alguna vez que entendiendo no entiendes? ¿No? Entendiendo no entiendes. Cuando yo estaba en high school, estaba muy involucrado con la música. Había desde junior high aprendido a tocar la trompeta y estaba destacándome y me encantaba y estaba bien dedicado a esa obra. Y en diferentes actividades que tuvo tocando en diferentes organizaciones del colegio, en una de los grupos que estaba era la orquesta, y en la orquesta había una totalmente diferente colección de instrumentos y la trompeta tenía un lugar muy particular en una orquesta. Y estábamos practicando para una presentación que íbamos a hacer, un programa que íbamos a hacer en semanas, y me acuerdo que el conductor de la orquesta nos dijo a todos muy seriamente, esta próxima práctica vamos a hacer todo como en el día del concierto, ¿no? En esta práctica haremos todo como en el día del concierto. Yo tomé eso muy serio. Y yo me preparé, y yo llegué a esa práctica vestido, listo para el concierto. Como si fuera el mismo concierto, a descubrir que nadie estaba vestido como yo. Yo estaba bien listo, bien preparado. Yo pensé que ese todo significaba en todo sentido. Vamos a hacer como el día del concierto. Inmediatamente me apené muy rápido, me removí el traje, tuve que cambiar mi pensamiento de lo que yo había entendido, porque lo que había entendido no lo había entendido bien. Y así son muchas veces las cosas que la palabra del Señor nos enseña, que nos corrige las áreas de nuestra mente que no hemos entendido bien. Y aunque pasé un poquitico de pena, gracias a Dios no fue ningún inconveniente. Y aprendí que no solamente es poner atención a lo que alguien dice, pero que hay necesidad de poner atención de las intenciones de sus palabras. Y cuando leemos las Escrituras, no simplemente leer y entender ligeramente, sino cuáles son las intenciones de lo que la palabra de Dios dice. Y en particular, lo que estamos viendo en estas semanas, las parábolas de Jesús. Estamos en Mateo capítulo 13. Es muy importante estar consciente no solamente de lo que dice la parábola, pero cuál es su intención. Previamente estuvimos conociendo los misterios del reino y contestando dos preguntas. Vimos la parábola del sembrador, contestamos dos preguntas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es algo que se presenta junto a otra cosa. Una historia, pero cada parte de esa historia tiene un significado. Esto es esto. Por ejemplo, el sembrador es el Hijo del Hombre, Jesús, en la parábola del sembrador. Y hablamos de lo que es una parábola. Y decimos mucho. Y si quieres aprender de ello, les invito a que tomen ese mensaje que está en línea.
La segunda pregunta que contestamos en ese mensaje fue, ¿por qué hablaba Jesús en parábolas? ¿Por qué las usaba? Los discípulos hicieron esa pregunta, ¿por qué les hablaba a la gente en parábolas? Jesús respondió en Mateo 13:10, porque a ustedes, nosotros, los discípulos, se le ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrán abundancia, y el que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Vimos la parábola del sembrador y quiero que noten algo muy importante, porque estamos en una sección importantísima aquí en Mateo 13. Hay solamente entre 30 diferentes parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento, solo 2 de ellas vienen con su explicación. La que vimos la semana anterior, 2 semanas atrás, la parábola del sembrador, y esta que vemos en esta mañana, la parábola del trigo y la cizaña. Las únicas 2 que vienen con una explicación directa en las Escrituras. Hoy vamos a considerar esta segunda de estas parábolas. Así que vimos conociendo los misterios del reino, y ahora vamos a ver conociendo la mixtura del reino. Conociendo la mixtura del reino. No, como ya anteriormente vimos, las enseñanzas de Jesús no solo son interesantes, no solamente son reveladoras a nivel de instrucción y enseñanza, sino que están diseñadas para ir más allá de la educación. Las parábolas son diseñadas para alcanzar el alma, la mente, el corazón de cualquier persona sometida al Espíritu Santo, a través de la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Y vienen con poder. Es la palabra de Jesús en forma instructiva, en historia, que ilustra una verdad grande. Así que escuchar una palabra y solo recibir una lección moral es fracasar. Porque cualquiera con mente pensante puede extraer alguna lección moral de cualquier de estas historias o parábolas. Para eso no están diseñadas. El Evangelio, amados, no trata con la moralidad externa. Ese no es el punto del Evangelio. La ley de Dios trata sobre el estándar de Dios, a cual nadie puede alcanzar, y apunta al fracaso del ser humano sin Dios. Pero el Evangelio apunta a la profundidad del corazón, mira adentro, para mostrarle al recipiente de esa palabra la verdadera naturaleza de por qué fracasamos. Nos enseña nuestros errores, sea en acción o la forma que pensamos. En estos pasajes está hablando de ambos, cómo andamos y cómo pensamos. Y es importante que Dios revele a nuestros corazones estas verdades. La palabra de Dios nos muestra si nuestro corazón está endurecido. La palabra de Dios es la única que puede mostrar si el corazón de alguien está muerto. Y la palabra de Dios y sus palabras enseñan que solo Dios puede rescatar a alguien que está en una condición así. Sea muerto que no ha venido a Cristo, sea endurecido porque hay cosas que no capta, sea ignorante porque hay cosas que no entendemos bien. Así, hermanos, que cada parábola habla de los asuntos del corazón y no los aspectos externos de la ley solamente. Vamos a leer esta. Mateo 13 empieza en el versículo 24. La parábola del trigo y la cizaña. Dice así Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gracias, Señor, por tu preciosa y gloriosa palabra. Increíble. Con pocas palabras, la economía de nuestro Salvador, increíble. Como Él habla y dice mucho en pocas palabras. Hermanos, existen similitudes entre estas dos parábolas que estamos viendo en esta mañana. Que hemos visto y estamos viendo la segunda esta mañana. La parábola del sembrador habla de un sembrador, a lo mismo que la parábola de la cizaña. Ambos de estas parábolas hablan de un campo, ambas hablan de una semilla, ambas hablan de un cultivo y ambas parábolas se menciona al malvado, al enemigo, a Satanás. Hay mucha similitud, pero también hay mucha diferencia entre estas dos parábolas. Por un lado, hermanos, en la parábola del sembrador, toda la semilla es buena. Pero en la palabra de cizaña, parte de la semilla es buena, es trigo, y parte es hierba mala, cizaña. En la parábola del sembrador, el enfoque, lo que quiere Dios que miremos, es la respuesta que hay a de los diferentes tipos de terreno. Una misma semilla buena, pero cada terreno tiene una respuesta diferente, en la cual la semilla ha sido plantada por el sembrador. En la parábola de la cizaña, el enfoque está en el mandato que el padre de la familia da a sus siervos. ¿Cuál es el mandato? Él le dice a sus siervos, antes del juicio final, que deben ser pacientes, deben esperar hasta que la orden sea enviada a sus siervos, y los ángeles en el juicio final deben cosechar y separar la cizaña del trigo. Dos diferentes enfoques. Y fíjate también, hermanos, algo muy interesante, que el maligno está actuando en ambas parábolas. Pero en la parábola del sembrador, Satanás arrebata la buena semilla. Mientras que en la parábola de la cizaña, él está sembrando mala semilla, mala hierba. El enfoque de la primera, la palabra del sembrador, Dios está recordándonos que habrá una respuesta mixta en el mensaje del Evangelio. El mensaje es el mismo, la semilla es la misma, pero se responde diferentemente. Pero en esta que estamos viendo esta mañana, el propósito de esta segunda, hermanos, la palabra de la cizaña, es recordarnos que el reino mismo estará mezclado. Hay una mezcla en el reino hasta el juicio final. Y muchos no ven esto, quizás no lo entienden, quizás lo captan errantemente, entendiendo, no entienden. En otras palabras, hermanos, no habrá una expresión perfectamente pura y perfectamente justa del reino de los Dios en la tierra antes del juicio final. Siempre habrá trigo y siempre habrá cizaña, uno al lado del otro. Una realidad que Jesús quiere que nosotros como sus discípulos entendamos. Nuestra parábola contiene una clara y simple explicación, pero aunque es simple, también es muy profunda. Esta parábola viene con explicación y en el versículo 38 en adelante vas a ver esa explicación. Jesús dice, mira la explicación que es simple.
Aquí está, esto es esto. El mundo, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Clarito, directo. Jesús nos está enseñando esto. Es esto. Esto natural significa esto espiritual y poderoso para cambiar nuestras mentes y corazones. Y noten conmigo el versículo 36, el versículo anterior de estos. Dice aquí que entonces después la gente entró, después de despedir la gente, Jesús entró en la casa. Y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Lo que estamos viendo aquí es una explicación para los suyos. Los otros que oyeron la parábola no la iban a captar, iban a hacer sus propias conclusiones quizás morales o externas, o no entenderla en totalidad. Pero la explicación nos enseña la verdad adecuada, la cual cambia corazón y mente y entendimiento. La explicación es para los discípulos. La explicación es para los que son del reino de Dios. Ahora, este mensaje, hermanos, era muy importante. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos no solamente es importante, pero es a tiempo. Para que los discípulos entiendan bien lo que ellos no estaban entendiendo bien. Los discípulos esperaban que Jesús removiera toda iniquidad, todo problema de Israel y estableciera un reino perfecto y justo. Ellos miraban a Jesús como el gran rey vencedor que iba a remover el imperio romano y establecer el reino de Dios, y que el pueblo que creía, el pueblo de Israel, iban a ser justificados y engrandecidos. Pero Jesús, si no hubiera él corregido esa percepción errónea de ellos, seguro se hubieran sentido muy mal, muy destruidos, muy decepcionados con el reino del Señor, que no estaban entendiendo cómo Él lo iba a establecer. Así que para ambos, ellos, en ese día, y para nosotros, hermanos, hay gran enseñanza que tenemos que captar. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del reino de Dios, sobre la naturaleza de la iglesia. No solamente en el día de ellos, pero hoy día. Y no solamente nos invita a reflexionar y entender bien la naturaleza del reino de Dios, de la iglesia, pero nos pide que hagamos un examen propio de nuestros propios corazones, cómo pensamos y entendemos estas cosas nosotros. Porque cuando lo entiendes bien, tiene un efecto en tu comportar, tu andar, tu pensar, tu actuar. Así que solamente me gustaría ver dos cosas contigo al respecto de esto. Que nuestra atención sea en estas dos cosas. La primera es que habrá mezcla y debemos esperarla. Va a haber mezcla. Y la segunda es que debemos nosotros vivir a la luz del juicio final. Debemos vivir a la luz de un juicio final. Vamos a ver esta primera. Habrá mezcla y debemos esperarlo. Necesitamos, hermanos, una comprensión clara de cómo el reino de los cielos es en esta vida. O sea, que somos vidas que pensamos muy fácilmente de lo ideal, de lo perfecto, de cómo las cosas deben ser. Eso es natural. Pero carecemos muchas veces de ver las cosas como actualmente realmente son, ¿no? Tenemos mucha visión de cómo todo debe ser. Debemos ser santos, ¿saben? Debemos ser vidas que no pecan, que andamos bien, que nos amamos los unos a los otros, que nos respetamos, los cuidamos, ¿no? Que nos ayudamos. Esto es lo que debe ser. Pero ¿cuál es la realidad de lo que verdaderamente encontramos en el reino de los cielos? Jesús compara el reino de los cielos con un campo que ha sido sembrado con buena semilla, con trigo, pero que también ha sido sembrado por un enemigo. Es una historia de gran interés, es interesante.
Los sirvientes del padre de familia han plantado un campo. Y por ellos, mientras duermen, llega un enemigo que planta una mala hierba venenosa en el campo donde se ha plantado el trigo. Los propios sirvientes, al oír esto, nunca sospecharon que algo así pudiera haber ocurrido. Vienen al maestro y dicen, pero ¿tú no nos diste buena semilla? ¿Cómo es posible que ahora vemos esto? Cuando los sirvientes ven el trigo empezar a subir, a dar fruto, se sorprenden por la porción con respecto al trigo. Hay tanto trigo y hay tanta maleza. O sea que cuando una persona está cultivando un terreno, hay cierta expectativa que va a salir alguna porción de maleza. Esto es esperado. Se prepara el terreno, el campo, se purifica, todo lo que es posible para que no surja hierba mala y no dañe lo que se va a cosechar. Así que no fue la aparición de estas hierbas malas que alarmó a los sirvientes, sino la enorme cantidad de estas hierbas malas que surgieron. Y clamaron al Señor aterrorizados, ¿qué pasó? ¿Tú no nos diste tierra buena, semilla buena? ¿Lo ven en el versículo 27? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Sorprendidos cuando ven que sale, porque la verdad es que esto no se ve inicialmente. Cuando viene al trigo y la cizaña, crecen igual y parecen exactamente igual. Hasta el punto que empiezan a dar fruto. Y cuando empiezan a dar fruto, se nota que hay una diferencia. Una es buena, está dando buen fruto, y la otra es mala, está dando mal fruto. En el tiempo que esperaban cosecha, están viendo lo inesperado y los alarma. Pero el maestro dice, no, la semilla que os di era buena. Esta no es la razón por la cual hay el problema aquí. La razón por el problema es que un enemigo también ha echado semilla mala a la par de lo bueno. Y esta es la historia que se recuenta. Jesús explica esto como referirse al reino de los cielos. Él está hablando de esto. Comienza la parábola. El reino de los cielos es semejante a esto. Y entonces viene la historia. Dice que su reino de los cielos, el reino que ha establecido es así. Siembra buena semilla. Y muchos responden a ella y crecen en la fe. Pero al mismo tiempo, el enemigo, el malvado, Satanás, está trabajando contra el reino de Dios. Siembra cizaña para que los hijos de la luz, los hijos del reino, se encuentren mezclados con las tinieblas, que tengan que coexistir estas dos cosas en el reino de los cielos. Ahora tú dirás, amado, pero esto es imposible. ¿Cómo es que el reino del Señor puede tener estas dos cosas? Bueno, ese es el punto de esta parábola. Jesús está diciendo estas dos cosas están juntas. Estas dos cosas están ahora mezcladas, pero no se preocupen. Él está en control del detalle. Es una lección muy importante que se está dando a los discípulos aquí. Y primero que nada, hermanos, es importante que necesitar entender qué tipo de reino está estableciendo el Señor aquí. Él nos está diciendo a través de esta parábola que no va a ser aquí en la tierra un reino perfecto. No va a ser un reino totalmente puro en esta vida. Está removiendo nuestra ignorancia de pensar de las cosas de una manera no gloriosa y altiva. La perfección del reino es para más adelante, no ahora. Pero ahora el reino tiene un carácter mixto. Habrá mezcla.
Y los comentaristas, hermanos, he visto algunos, debatían si esto tiene que ver con la iglesia, alguna situación en particular o con el mundo. Y creo que todos concluyen que esta parábola sin duda se aplica a la iglesia directamente. No hay otra parábola en todas las parábolas de Jesús donde la iglesia y el reino están tan mezclados. No existe. Aquí Jesús nos muestra cómo estas cosas están tan cercanas. Son casi sinónimas estas dos cosas en esta parábola. Y hay lecciones para ambos aspectos. En otras palabras, hay lecciones en esta parábola, amados, tanto para los cristianos, de tal como vemos en este mundo, y también el reino general de Dios y lo que Él está haciendo a través de su obra en la tierra. Así que quizás para entenderlo, ponga atención a estas tres cosas que son simples. La cizaña está entrelazada con el trigo. Así de cerca están tanto del trigo que el trigo que son los hijos del reino y los miembros de la iglesia, podemos comparar a eso, son visibles. Pero también quiero que entienda que los miembros de la iglesia, y cuando digo miembros estoy hablando de membresía en una iglesia local, que son parte del pueblo de Dios. Los miembros de la iglesia que son visibles, al mismo tiempo son invisibles. Tú no sabes cuáles son. Tú puedes decir, yo sé cuáles son. Pero tú sabes que la realidad es que el único que sabe es el Señor. Sentado a tu lado, y no para causar ningún estorbo, puede haber alguien que no es del reino del Señor. Increíble realidad. Pero las cizañas son los miembros de la iglesia visibles que no son miembros verdaderamente de la iglesia invisible. Porque la iglesia invisible, la iglesia real, la iglesia espiritual, es un pueblo glorioso en el cual Dios está operando. Quizás diciendo en otras palabras, hay muchos que hacen una confesión de fe, que van a la iglesia y asisten, pero la realidad de Cristo no está en ellos. Hablan y dicen y aparentan, pero no son. Y ellos mismos algunas veces ni saben que no son. Están entrelazados con quienes son verdaderos creyentes. Y cuando tú oyes algo así, yo creo que la palabra nos está enseñando, ten cuidado donde tú estés. Ponga atención. O sea, que el que trae convicción al corazón es el Señor, amén. Romanos 8 dice que mi espíritu, el Espíritu de Dios confirma a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios, dice Romanos 8. Pablo escribiendo esa porción. La convicción no viene porque tú vienes a la iglesia o tú conoces algunos textos o puedes citar o enseñar a otros. La convicción viene cuando el Espíritu de Dios te dice, tú eres mío. Y tú puedes confirmar, Señor, tú lo dices, yo soy tuyo. Así que entiende que la cizaña está entrelazada con el trigo. Pero también entiende, hermanos, que vemos a personas que profesan fe en el Señor, que en realidad no creen en Él. E incluso en el círculo íntimo de Jesús, los 12, había uno reprobado, uno falso, que decía creer, pero no creía. Y Jesús dijo, yo sé quién es. Y finalmente, tres cosas que debemos entender también. La cizaña será echada fuera del reino en la instancia final. Fíjate en el capítulo 13, ahora versículo 41. Mira esto es importante. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Mateo 13, 41. Y recogerá que de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pregunta, ¿de dónde los recoge? De su reino.
No es que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Están entre nosotros y en todo sentido parecen ser de nosotros, al punto que están ahí mezclados. Esta parábola está diciendo que la cizaña será echada fuera por los ángeles. No será echada fuera del campo, no será fuera del mundo, será echada fuera de su reino. ¿Entendieron bien? Se quitará la cizaña, se recogerán ¿de qué? De su reino. Esto, hermanos, indica que esta parábola se refiere no solo a la obra de Cristo en el mundo, en general, que hay iglesias, que hay vidas que van a la iglesia, que hay el mensaje ha llegado a muchos y muchos han formado parte y están parte de esa institución. Pero la mistura en la iglesia es una cosa real. Y esa institución tiene una realidad en ella que muchos no perciben y no pueden ver. Pero Jesús nos está llamando a verlo. La mistura en la iglesia es antes del juicio final. Hay muchas grandes lecciones aquí, esta es una importante. También esta historia se centra en no solamente cómo es el reino del cielo, pero nos enseña cómo es el reino para corregir nuestra visión del reino. Tenemos que ver claramente esta realidad. Tú sabes que nosotros tenemos la intención normalmente en esperar que el reino del cielo sea triunfante, que el reino de los cielos sea puro, que todo esto sea algo glorioso. Pero Jesús apunta a un cuadro muy diferente, a un aspecto muy diferente de su reino. Está corrigiendo su mal entendimiento. Jesús enfatiza que la cizaña en el reino son una conspiración deliberada de Satanás. Satanás ha intencionado hacer esto. Pablo y Pedro y aún Juan en el Nuevo Testamento constantemente están hablando de esto, enseñando a la iglesia que tengan cuidado, que hay muchos que profesan que son, pero no son, en realidad no son creyentes, formarán parte de la iglesia visible, pero perecerán. Tienen profesión de fe, se llaman hijos de luz, pero en realidad serán hijos de la oscuridad. Y así cuando vemos, hermanos, en la iglesia hipocresías, no nos absorberemos. Hay incredulidad en la iglesia, no sé si lo sabías. Hay aquellos que no creen. Eso no es prueba que la Biblia está equivocada, eso es evidencia que la Biblia está correctamente enseñándonos lo que es la verdad. La prueba que la Biblia dice la verdad es que está diciendo la verdad de su reino, de su iglesia. Todos nosotros somos conscientes de ese mismo tipo de crítica en la iglesia, ¿no? Hay muchos que quizás hayas compartido con ellos. Ven a la iglesia, queremos compartir contigo, queremos tener este estudio bíblico esta semana. Ven y comparte con nosotros. Y quizás te digan, bueno, yo no quiero ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia porque está llena de un montón de hipócritas. Eso es cierto, ¿no? Pero hermanos, hay aquellos que tienen un anhelo grande, desesperadamente, que la iglesia de Cristo sea todo lo que ellos ven en la Escritura que desean que sea. Que la iglesia sea pura, que sean vidas devotas a Él, que desean tanto que sea así que cuando no lo ven, se sienten profundamente decepcionados, desilusionados con la iglesia. Y empiezan a ir de iglesia a iglesia a iglesia, buscando algo, porque no ven lo que creen que debe estar en la iglesia. Se frustran. Y también hay aquellos que tienden a ir a la iglesia intentando encontrar la iglesia perfecta, solo para encontrar más fallos más gravosos en una y otra, más y más y más. Al punto que desisten ya de ir a la iglesia en total. No quiero ir a la iglesia porque tal manito me maltrató, me dijeron esto. Cuando yo tuve necesidad, no me llamaron. No sé cuántas veces he oído eso.
¿Sabes que cuando tú tienes necesidad, tú debes llamar? Nosotros no podemos leer mentes, ¿no? Pero muchas veces lo que buscan las personas es que los líderes, los maestros, los miembros de la iglesia seamos vidas perfectas. Y eso es una ilusión. En el reino de los cielos por venir, sí. Pero en esta tierra las cosas son diferentes. Hermanos, si no comprendes el significado de esta parábola de Jesús, puedes volver a caer, convertirte en una vida cínica, desilusionada, que mira a la iglesia y dice, pero es que imposible. Así que ten en cuenta que Jesús no ha dicho que la iglesia visible será perfecta. De hecho, Jesús ha dicho todo lo contrario. Y debemos, hermanos, también entender que debemos tener cuidado de no tener una visión más alta de la iglesia que una visión de Jesús mismo. Jesús no nos llamó a poner nuestros ojos en la iglesia. Jesús nos llamó a poner nuestros ojos en Jesús. Él sí es perfecto. Él sí no falla. Él sí está ahí cuando tú necesitas una necesidad, tienes que suplir alguna necesidad. Él siempre está atento. Él no falla. Jesús no está diciendo que debemos ser indiferentes a las vidas o que debemos ser indiferentes cuando hay pecado en la iglesia. No está diciendo que debemos ser desocupados o despreocupados con las cosas y los problemas en la iglesia. Y dice, bueno, así tiene que ser. No. Deberíamos estar con el corazón roto cuando vemos hipocresía en la iglesia. Esto debe afectarnos cuando vemos cosas que son indebidas en el pueblo que se llama santo. Debería estar desconsolados con las personas que profesan a Cristo como su Salvador y llevan unas vidas escandalosas, vidas inmorales. No debe ser así. El punto de Jesús no es que no debemos preocuparnos por eso. El punto de Jesús es que debemos ser realistas en nuestras expectativas. De que así será en la iglesia hasta el fin, cuando venga el juicio. Hermano, quiero que sepas que es imprescindible, es de gran importancia que debemos prioridad asegurarnos que el trigo se acumule. Debemos nosotros preocuparnos que en muchos se siembre la buena semilla. Amén. Pero no nos centremos tanto en juzgar quién es y quién no es, al punto que empezamos a dañar el trigo. Es lo que está diciendo esta parábola. Preocúpate porque la semilla se siembre y por tú ayudar que esa semilla llegue a dar fruto. Esto es importante. Si nos centramos tanto en una pura iglesia, intentando llevarla a un lugar donde nunca estaría en esta vida, porque nunca llegará, lo que nos dice el texto, que no obedeceríamos el mandato de Jesús, sé paciente. Pon tu expectativa donde deben estar, en mí y en el fin. Depende de mí, yo lo haré. Nosotros no podemos purificar la iglesia, nosotros no podemos santificar a nadie, nosotros no podemos asegurar que las vidas caminen como deben caminar. El único que puede cambiar los corazones es Jesús. Pero somos llamados, instruidos a predicar su sana palabra, porque su sana palabra es la que hace esa obra. La fe viene por el oír y el oír por el predicador, el mensaje, la elocuencia, no por la palabra de Dios. Él dice que el objetivo de su siervo en esta época debe ser, lo que nosotros debemos enfocarnos es en tratar pacientemente con estas cosas que son difíciles. Incluso mientras muchos tratan con delicadeza a los débiles y cuidamos de aún las personas que nos hacen mal, que nos maltratan. Esto no excusa el pecado de los que pecan contra nosotros. Nosotros debemos siempre responder con amor, con paciencia, con caridad. Jesús nos enseñó esto, ¿no? Cuando Él dice, torna la quijada, Él no está diciendo, permita que te maltraten. Él está diciendo, cuando te ofenden, no ofendas en retorno. Cuando te maltratan, no hagas mal por mal. Es más, haz bien por mal.
Lo lindo de todo eso es que servimos a un gran y maravilloso Salvador. ¿No? Que Él sí es capaz y útil y poderoso para triunfar sobre todo pecado. Así que como iglesia tomamos el pecado en serio. Amén. Pero reconocemos que siempre estará presente el pecado entre nosotros. Y esto es importante para que entendamos el reino de los cielos, entendamos la iglesia. Increíble. Habrá mezcla y debemos esperarlo. Pero hermanos, también tenemos que entender, y lo segundo y lo último, que somos llamados a vivir y ministrar en el reino a la luz del juicio venidero. Es lo que dicen estos últimos versículos, que son tan interesantes. Para mí son verdaderamente increíbles como el Señor nos enseña estas grandes y profundas verdades. No hay forma de entender y captar estas gloriosas verdades. Miren el versículo 40 conmigo. 40 en adelante. Como Jesús recuerda a los cristianos cómo deben vivir. Mírale esto. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto último que estamos pensando juntos no es complicado. Nunca debemos sacar el juicio final de nuestras mentes. Dios juzgará esto también. Dios pondrá todo en orden. Entiende que cuando Jesús le dice a los discípulos que deben ser pacientes, que no deben ir a intentar de arrancar todo lo que es esta cizaña, no le está diciendo que Dios no le importa el problema. Y no está diciendo que Dios no vaya a juzgar lo que hacen mal. Lo que simplemente dice es que va a haber una solución. Dios juzgará el pecado en su debido tiempo. Se traerá justicia, pero será en el juicio final, al final de la era. Y por ahora, hermanos, debes centrarte en la proclamación del Evangelio. Debes centrarte en que otros entiendan estas verdades que nosotros captamos y entendemos. Jesús afirma, y lo afirma enfáticamente, que llegará un día en que se hará justicia. Tú estudias los salmos y quizás te asombrarás cómo Dios pide, como los salmistas piden, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? No, tú permitirás estas cosas. Señor, atiende, defiende, cuídanos, protégenos. ¿Cuánto ha sufrido la iglesia, los miembros del pueblo de Dios en la antigüedad, en lo presente y en lo futuro? La palabra me enseña que vendrá aún más sufrimiento, ¿no? Dirigiéndome a los jóvenes en la congregación hoy día, las cosas se van a poner peor, no mejor. No tengas expectativa de que el mundo se hará mejor. El odio contra la iglesia, la inclusión de cosas malvadas serán peor. Y no desde afuera solamente, en la misma iglesia. Y tú lo ves hoy día, como mucho aquello que se llama iglesia no es lleno de toda mixtura, donde las vidas están ahora incluyendo todo tipo de pecado como aceptable. Ignoran la verdad, ¿no? Cuando da fruto uno nota, pero ¿qué haremos, Señor? No te preocupes. Eso no es para ti tratar de limpiar esto o remover. No, hay un tiempo donde Él hará todo correctamente. Y lo dice, hermanos, en términos muy impactantes, lo que acabamos de leer. Los incrédulos, los de la incredulidad serán juzgados
y serán entregados a un dolor eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes que son dos cosas que muchas veces no entendemos bien? Jesús habla del infierno mucho, Él habla del Seol, Él habla del juicio de Dios, la separación, ¿no? de las ovejas y los cabritos. Constantemente está enseñándonos que esto viene en el juicio final. El crujir, el lloro y el crujir de dientes son dos cosas diferentes. Me gusta como lo explicó R.C. Sproul una vez. Él dice, son dos diferentes de vidas que se encontrarán en el infierno. Unos que oyeron, entendieron, estaban convencidos que eran parte. Estos van a llorar cuando vean la verdad. Y como ellos nunca vinieron a Cristo, como nunca, esos van a llorar con llanto que nadie puede terminar. Allá será el lloro, pero también el crujir. El crujir, hermanos, son aquellos que rebeldes se ponen más rebeldes. ¿No? ¿Quién eres tú para hacerme esto? No pueden ver que merecen estar ahí. Ambos se hallarán apartados de Dios, pero no por ninguna razón que Él le ha hecho algún mal, sino toda la faz de la tierra, todo ser humano necesita a Dios. Y el mensaje ha llegado y llegará a todo lugar, amén. Y ya nos enseñó en la primera de estas parábolas que el asunto es cómo está esa tierra. Y nos enseña en esta segunda parábola que cuando veamos esa realidad no nos alarmemos. Aún incluso le pide a sus discípulos que tengan paciencia con la incredulidad, porque sabemos que el juicio va a ser tan aterrador y horrendo. Amado, ¿te has alguna vez entendido algo no entendiéndolo? Como comencé en esta mañana. En otra instancia, estaba yo en la secundaria, en high school, y creo que le he compartido esto antes, pero el líder de la banda me singuló a mí para yo tocar un solo en la graduación del colegio con mi trompeta, solo yo, lo cual me puse muy nervioso para hacerlo. Tan nervioso que me puse que no pensé en nada más sino en tocar el solo. Y cuando llegó el día del solo me aparecí y yo no estaba vestido adecuadamente. Y el maestro me miró y dijo, pero ¿esto es una graduación? Yo tenía el mismo camisa que me posía siempre, muy común, jeans, tenis. Y iba a estar solo en la plataforma delante de miles que iban a oírme tocar el solo. E inmediatamente, ¿tú tienes alguna otra camisa? Y bueno, no hay tiempo para llegar a eso. Bueno, llegué muy avergonzado a esa plataforma. Toqué, por la gracia de Dios, bien, pero me sentí mal. ¿Por qué me sentí mal? Porque no había pensado de algo tan importante. ¿No? Y eso algunas veces me hace recordar, Señor, que no sea así con nosotros. Que no estemos tan preparados, pensando que hemos entendido y conocido, pero que en el último instante, entendiendo, no entendimos. Así que esto es un asunto del corazón. De tu corazón, de mi corazón. Señor, tú nos hablas estas verdades para que nosotros entendamos que nosotros tenemos que tomar tu palabra seriamente. Tenemos que conocer que hay mixtura en el reino. Y tenemos que entender que nosotros no podemos formar parte de lo que no es. Yo espero que tú has creído. Yo espero que tú has entendido. Yo espero que tú eres fiel y parte del pueblo de Dios. Que tú eres parte de ese reino de luz. Que en el fin de todo tú alumbrarás, como dice nuestro texto tan preciosamente, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esa es mi expectativa. Pero yo sé que la palabra me enseña que también habrá otro campamento que será removido y echado al fuego. Y es mi deber enseñar la palabra tal como ella habla. Hay un juicio final.
Y nosotros tenemos que entender el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que asegurar que la palabra ha sido sembrada en nuestros corazones y que vivimos para Él. Y pacientemente entendemos que somos llamados a llamar a otros al reino de Dios. Que nosotros somos parte de este mundo, pero no somos de este mundo. Que nosotros vivimos aquí, pero no somos de aquí. Y que tú y yo, que hemos creído en Jesucristo, vivimos en un mundo donde el reino de los cielos en este tiempo está mixto. Que Dios nos conceda entendimiento, amén. Conceda un corazón humillado a Él y decir, Señor, gracias por estas grandes verdades que solamente tú puedes expresar. Vamos a ponernos de pies, hermanos, juntos. Conociendo la mixtura del reino. Pueden pasar los músicos. Padre, estamos culminando ya con este tiempo de verano. Ya ha empezado el año escolar para muchos jóvenes. Ya entramos, Señor, en otros ciclos de expectativa y esperanza y seguridad. Nuestras vidas se encaminan en estas temporadas cíclicas. Pero Padre, tu palabra corta todo esto, lo deja todo a un lado, toca y penetra hasta el corazón y dice, pero ¿dónde estás tú, mi hijo, mi hija? Y Padre, con tus discípulos tú les enseñaste a tener un balance correcto de su entendimiento del reino de los cielos. A tener una visión realística de lo que tú estás haciendo y de lo que tú harás. Lo cual nos debe conmover y mover más, Señor, a ser más fiel a tu palabra y a sembrar buena semilla. A servir con nuestro gran Señor y dar a conocer estas verdades para que muchos sean parte de ese plantío glorioso y sean trigo, sean fruto para nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fiel, a predicar a nuestros hijos, nuestros esposos y nuestras esposas, nuestros familiares, a no gastar tiempo consciente que esta palabra nos enseña que viene un juicio venidero donde todo será visto en su forma clara y tú harás separación. Enséñanos, Señor, a ser fiel y pacientes con los que no conocen y motivados también a aquellos que conocen, a que conozcan más, a que crezcan y den fruto. Ayúdanos, Señor, a no dejar nadie atrás, sino que todos, Señor, sean recipientes de tus grandes verdades. Bendice a tu iglesia, bendícenos a nosotros, Señor. Como iglesia entendemos y sabemos que no somos una iglesia perfecta porque tal cosa no existe. Pero estamos dedicados y determinados, Señor, que tu palabra sea predicada hasta los confines de la tierra. Ayúdanos. Toda la familia, ¿no? Toda la iglesia, todo el mundo, que todos oigan. Ayúdenos, Señor, a ser fiel. Bendice esta manada pequeña y cuida de nuestros corazones. Y si hay alguien, Padre, en nuestro medio que hoy oye y entiende tu palabra y se ve fuera del campamento, que sea un día, Señor, donde su terreno está suave y tú introduces esa semilla eterna gloriosa que surge para vida eterna en ellos. Y que en el día final se vea el fruto que tú tomas en tu granero. Y que sean así. Esto, Señor, te lo pedimos en este día, agradecidos por tus palabras gloriosas. Amén. Vamos a levantar y exaltar su nombre, hermanos, aquí.